Desocupa la habitación, dijo mi padre al llegar mi hermano y su esposa. Ella añadió burlona, mejor vete de casa. Empaqué y me fui. Días después, su risa cesó y ella entró en pánico. No es verdad. Dime que no es verdad. Desaloja la habitación, dijo mi padre, sin susurrar, sin preguntar. Esa misma noche, mi hermano apareció con 2 maletas y una esposa embarazada a la que yo había visto exactamente una vez. Jessica estaba de pie detrás de Tyler, escaneando mi dormitorio, la habitación que yo misma había pintado, los estantes que había montado con mi propio taladro, cada pie cuadrado pagado con mi propio dinero, y añadió, sería mejor si te fueras de la casa por completo. Mi padre asintió. Mi madre miró al suelo. Nadie dijo una palabra más. Me fui. Empaqué todo lo que tenía en 3 cajas de cartón y salí de una casa que tenía mi nombre y solo mi nombre en el título de propiedad. Pero lo que mi familia no sabía, lo que descubrirían solo unos días después y haría que Jessica me llamara a las 11 de la noche con la voz temblorosa diciendo, no es verdad. Dime que no es verdad. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 29 años y soy ingeniera civil licenciada en Massachusetts. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día en que firmé los papeles de una casa que pensé mantendría a mi familia unida. Recuerdo el bolígrafo. Era un bolígrafo azul barato, del tipo que agarras de un vaso en el escritorio de una recepcionista, y lo usé para firmar el documento más caro de mi vida. El 14 de marzo, hace 4 años, en la oficina de una compañía de títulos en State Street en Springfield. El notario selló la escritura de fideicomiso, la deslizó por la mesa y dijo, «Felicidades, señorita Carter. Es toda suya. Toda mía». Mi nombre, Emily Carter, era el único nombre en esa escritura. Sin cosignatarios, sin copropietarios, solo yo. Una joven de 25 años con una licencia de ingeniería profesional PR100 obtenida, un salario inicial de $70,000 y un préstamo FHA por $234,000. Pago mensual, $2,340, a pagar el primero de cada mes durante los próximos 30 años. La casa era más de lo que necesitaba. 2 pisos, un sótano a medio terminar, 3 habitaciones, un patio trasero con un arce que dejaba caer hojas por todo el camino de entrada cada octubre. No necesitaba 3 habitaciones. Necesitaba una. Pero compré una casa con 3 porque mi padre, Richard Carter, de 58 años, plomero jubilado con problemas de espalda y un cheque por discapacidad de $1,480 al mes, acababa de vender la casa rodante en la que él y mi madre habían vivido durante 11 años. No tenían a dónde ir. Así que les hice espacio. El trato era simple. Se mudarían, contribuirían a los servicios públicos y seríamos una familia bajo un mismo techo. Ese era el trato. Verbal, sin contrato de arrendamiento, sin acuerdo escrito, solo confianza. Se mudaron la semana siguiente. Mi madre, Susan, trajo su colección de gallos de cerámica. Mi padre trajo su sillón reclinable y sus opiniones. Ninguno de los dos pagó jamás una sola factura de servicios. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue que pasé 4 años creyendo que si simplemente seguía pagando, seguía manteniendo, seguía demostrando, eventualmente verían lo que yo valía. Nunca lo hicieron. Déjame hablarte sobre la jerarquía en la familia Carter, porque explicará todo lo que viene después. Tyler Carter, mi hermano mayor, 33 años, guapo de la manera que te consigue una segunda cita, pero nunca un segundo ascenso. Vendía autos usados en un concesionario llamado Riverside Motors y hablaba de ello como si estuviera cerrando fusiones en Wall Street. Mi padre lo adoraba. Richard Carter tenía una creencia que gobernaba toda su visión del mundo: los hijos llevan el apellido, las hijas cargan las compras. Tyler era el futuro. Yo era la infraestructura. Cuando Tyler se graduó del colegio comunitario, lo cual le tomó 3 intentos y una de menos en estadística, mi padre organizó una barbacoa en el patio trasero. 16 personas, hamburguesas, cerveza, una pancarta que decía, orgulloso de ti, hijo, en letras de molde. Cuando me gradué con honores del programa de Ingeniería Civil en UMass Amherst, cum laude, en la lista del decano 7 de 8 semestres, mi padre envió un mensaje de texto. 4 palabras, bien por ti,
niña. Sin punto final, sin signos de exclamación, sin barbacoa. Cuando pasé el examen de P, una licencia que menos del 25% de los graduados de ingeniería logran, mi madre dijo, «Qué lindo, cariño. Acaban de ascender a tu hermano a ventas senior». Ventas senior en un lote de autos usados con $38,000 en deudas de tarjetas de crédito. Pero Richard no sabía sobre la deuda. O tal vez lo sabía y no le importaba. Lo que sé con certeza es que le había estado prestando dinero a Tyler discretamente de su cheque por discapacidad. 5,000 aquí, 3,000 allá. Y luego se daba la vuelta y me pedía que ayudara con las facturas ese mes. «Cariño, las recetas médicas nos están matando». Siempre decía que sí, porque eso es lo que hace la infraestructura. Lo sostiene todo y nadie se da cuenta hasta que desaparece. Entonces, un viernes por la noche, Tyler llamó con noticias que lo cambiaron todo. Antes de llegar a esa llamada telefónica, necesito que entiendas los números, porque los números no mienten. Y en mi familia, eran lo único que no lo hacía. Durante 4 años, pagué 48 cuotas hipotecarias a $2,340 cada una. Eso es $112,320, solo capital e intereses. Además de eso, cubrí la factura de electricidad, que promediaba $380 al mes en Massachusetts, donde los inviernos son serios. Agua y alcantarillado rondaban los 90. Internet y cable, mi padre insistía en el paquete deportivo, sumaban otros 200. Comestibles, complementé con aproximadamente 150 al mes porque mis padres comían todas las comidas en casa y nunca empujaron un carrito por un supermercado. Súmalo todo, $147,360 de forma conservadora durante 4 años de mi cheque de pago a una casa donde dormía en una sola habitación y no le pedía nada a nadie. También pinté el exterior 2 veces, lo hice yo misma, 2 fines de semana cada vez, subida en una escalera extensible de 20 pies. Reemplacé la sección del techo sobre el porche trasero cuando empezó a gotear. $4,200 de mi bolsillo. Instalé una unidad de calefacción en el sótano porque mi padre se quejaba de que abajo había corrientes de aire. $3,100. Mi vecina, Barbara Hayes, de 67 años, que vivía al lado desde hacía 11 años, vio todo eso. Cada sesión de escalera, cada bolsa de abono. Todos los sábados por la mañana, estaba allí afuera con una pala de nieve a las 6 de la mañana mientras mis padres dormían. Barbara me detuvo una vez, asomándose por la cerca. «Cariño, ¿dónde está tu familia cuando estás subida en esa escalera?» Sonreí y dije, «Están adentro». Ese es un poco el punto. Para que puedan estar cómodos adentro. Barbara me dirigió una mirada. No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora. Era lástima. Entonces Tyler llamó. «Emily, voy a casa y no voy solo». La voz de Tyler tenía ese brillo particular que solo adquiría cuando quería algo. Lo había escuchado antes cuando necesitaba un aval, le dije que no, cuando quería pedirme prestado el auto para un fin de semana que se convirtió en 2 semanas, cuando me pidió que hablara con papá sobre enviarle más dinero. Esta vez, traía a Jessica, su esposa desde hacía 8 meses, embarazada de 7 meses. Llegaron un viernes por la noche, 2 maletas grandes, 3 cajas de cosas para bebé y Jessica, quien salió del auto de Tyler y miró la casa de la forma en que uno tasaría algo en una subasta. Tenía 30 años, trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en un consultorio dental y tenía una forma de hacer que cada oración sonara como si te estuviera haciendo un favor al hablar. Mi padre estaba listo. Me di cuenta en los primeros 30 segundos de su llegada, porque los muebles de la sala ya habían sido reorganizados, una esquina despejada, un espacio hecho. Richard sabía que venían. Se había preparado y no me lo había dicho. Pero Jessica echó un vistazo a la sala de estar y negó con la cabeza. Esto no funcionará. Necesitamos un dormitorio de verdad. Tengo 7 meses de embarazo. Richard se volvió hacia mí. No preguntó. Se volvió. De la forma en que uno se volvería hacia un mueble que necesita ser reubicado. Desaloja la habitación. Esa es mi habitación, papá. He estado en esa habitación durante 4 años. Y Tyler la necesita ahora.
Él tiene una familia. Yo soy familia. ¿Sabes a lo que me refiero? Jessica añadió su línea, la que ya te conté. Y luego mi madre apareció en el pasillo sosteniendo 3 cajas de cartón aplanadas. La misma marca, el mismo tamaño. Las que yo había usado para mudarme hace 4 años. Las había guardado. Durante 4 años había guardado esas cajas en el garaje. Como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Me dije a mí misma que era temporal. Una semana, tal vez 2, hasta que resolviéramos las cosas. Eso es lo que dijo Richard, solo temporal, Emily. Solo hasta que las cosas se asienten. Así que me mudé abajo al sótano, el que había gastado $3,100 en calentar. Paredes de concreto desnudo, un solo foco en el techo con una cadena, un colchón que arrastré desde el armario de visitas colocado directamente en el suelo porque no había marco de cama. El aire olía a moho y cartón viejo. Y en la esquina, un goteo lento de una unión en la tubería de agua fría marcaba el tiempo con un ritmo que me mantuvo despierta la primera noche. Arriba, Jessica se puso cómoda. A la tarde siguiente, publicó una foto de mi antiguo dormitorio, ahora arreglado como una guardería con una cuna y banderines pastel, en su Instagram. La familia siempre hace espacio para la próxima generación, seguido de un emoji de corazón rosa. 212 me gusta, comentarios llenos de ojos de corazón y felicitaciones, y qué espacio tan hermoso. Nadie preguntó de quién había sido ese espacio 24 horas antes. Tyler me pasó en las escaleras a la mañana siguiente. Es solo temporal, Emily. No hagas esto raro. Dormí en ese sótano durante 3 noches. En la tercera noche, una unión de la tubería cedió ligeramente. No estalló, pero filtró de forma constante. Y me desperté a las 3 de la madrugada con la espalda empapada a través del colchón. Me quedé allí en la oscuridad, el agua filtrándose a través de la tela, mirando el techo, que era su piso. Y pensé, estoy pagando $2,340 al mes para dormir en un charco debajo de mi propia casa. A la mañana siguiente, subí a hacer café. Jessica estaba sentada en la mesa de la cocina usando la máquina de espresso que yo había comprado. Levantó la vista. «Oh, ¿todavía estás aquí?» Esa fue la primera vez en mi vida que entendí que el amor y la propiedad no son la misma cosa. Ocurrió un martes. Estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del trabajo comiendo una barra de granola cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi servicio de monitoreo de crédito. Me había inscrito hace 3 años, no por paranoia, sino porque a mi cerebro de ingeniera le gusta rastrear datos. La alerta decía, nuevo gravamen detectado en la propiedad en 147 Maplewood Drive, Springfield, Ma. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Dejé la barra de granola y abrí el informe completo. Un gravamen hipotecario de $95,000 presentado a través de Greenfield Credit Union, un pequeño banco comunitario en Cario Street, el mismo donde mi padre tenía su cuenta corriente. La firma del prestatario en el anexo de la escritura de fideicomiso, Emily Carter. Excepto que yo nunca había firmado nada. Nunca había estado en Greenfield Credit Union. Nunca había autorizado un gravamen sobre mi propiedad. Amplié la imagen de la firma en el PDF. Se veía parecida, lo suficientemente parecida para engañar a un vistazo casual, pero yo conocía mi propia letra de la misma manera que un músico conoce su propio instrumento. La E mayúscula en Emily estaba mal. Yo le hago un bucle cerrado en la parte superior. Esta tenía una curva amplia, de la forma en que la copiarías de una fotocopia. Y la inicial del medio, mi inicial del medio, E de Elizabeth, estaba escrita en letra de imprenta. Siempre la escribo en cursiva. Alguien había calcado mi firma del contrato de arrendamiento del auto usado que había firmado hacía 2 años, el que mi padre tan amablemente había fotocopiado para sus registros. Llamé a la cooperativa de crédito. Un gerente confirmó que el préstamo había sido procesado 3 meses antes por un representante descrito como un miembro de la familia de la propietaria. El testigo en la solicitud figuraba como Susan Carter. Mi madre. $95,000. Mi nombre, mi casa, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Me senté en ese estacionamiento con ambas manos en el volante, temblando,
no de miedo, de rabia. Si este gravamen aparecía oficialmente en mi informe de crédito dentro de los próximos 30 días, mi puntuación de 761, construida a lo largo de casi una década de disciplina, colapsaría, y con ella todo por lo que había trabajado. El reloj empezó a correr. Hay un Dunkin' en Boston Road que permanece abierto las 24 horas. Me senté allí hasta la 1 de la mañana con un café negro mediano y una servilleta de papel que había aplanado sobre la mesa. Tracé una línea por el medio. Lado izquierdo, lo que pierdo si peleo. Lado derecho, lo que pierdo si no lo hago. El lado izquierdo era corto pero pesado, mi relación con mis padres, lo que quedara de ella, la posibilidad de ser rechazada por la familia extendida, las tarjetas de Navidad de la tía Karen, el apretón de manos del tío Mike en acción de gracias, y Jessica tenía 7 meses de embarazo. Lo que significaba que cualquier movimiento que hiciera sería enmarcado como un ataque a una futura madre. Ya podía escuchar la narrativa que Richard construiría. El lado derecho era más largo. $95,000 en deudas fraudulentas adheridas a mi nombre, un puntaje de crédito en caída libre, la pérdida potencial de mi capacidad para refinanciar, para pedir prestado, para funcionar financieramente como una adulta independiente, y la certeza, la absoluta certeza matemática de que si no hacía nada, lo volverían a hacer. Porque las personas que te roban una vez y no enfrentan consecuencias no se detienen. Solo se vuelven más audaces. Miré ambas columnas. Luego arrugué la servilleta y la tiré. La decisión ya se había tomado en el momento en que vi esa firma falsificada. Solo necesitaba la servilleta para confirmarla. A la mañana siguiente, llamé a Olivia Mitchell. Era abogada de bienes raíces en Springfield, 17 años de práctica especializándose en disputas de propiedad. La madre de un colega la conocía. Le conté a Olivia todo. Escuchó sin interrumpir durante 6 minutos seguidos. Luego dijo, Emily, lo que hizo tu padre es falsificación. Lo que hizo tu madre es complicidad. Lo que hizo Tyler es fraude. Necesito que no le digas ni una sola palabra a nadie de tu familia hasta que tengamos todo documentado. Por primera vez en 4 años, no estaba pagando facturas para mantener unida a una familia. Estaba pagando a una abogada para mantenerme intacta. Olivia trabajó rápido. En 48 horas, había presentado una solicitud formal bajo mis derechos como propietaria para obtener todos los documentos relacionados con el gravamen. Greenfield Credit Union estaba obligada a cumplir, y lo hicieron a regañadientes, pero lo hicieron. El paquete llegó a la oficina de Olivia un jueves por la tarde. Conduje hasta allí directamente desde el trabajo, y esparcimos las páginas sobre su mesa de conferencias como evidencia en la escena de un crimen. Porque eso es lo que era. El anexo falsificado de la escritura de fideicomiso, mi firma, o la versión de ella que alguien había calcado de ese contrato de arrendamiento del auto, en la parte inferior de la página 4. El nombre de mi madre como testigo en la página 5, en su inconfundible letra, Susan Carter, escrito con el mismo bolígrafo de tinta verde que había usado durante 20 años. Luego, los registros de transacciones. Olivia los había resaltado en amarillo. $38,000 transferidos directamente a una cuenta de tarjeta de crédito registrada a nombre de Tyler G. Carter. Todo su saldo pendiente borrado de una sola transferencia. $22,000 a Riverside Motors. Un pago inicial para un vehículo. $15,000 retirados en efectivo por Susan Carter en 3 visitas separadas. Y $20,000 intactos en la cuenta de ahorros personal de Richard Carter. Un fondo para imprevistos, un colchón de jubilación construido sobre mi nombre. $95,000 repartidos como regalos de Navidad mientras yo dormía en un colchón mojado en el sótano. Olivia me miró por encima de sus gafas de lectura. Pensaron que eran listos, pero la gente lista no falsifica documentos sobre una propiedad que no poseen con una cooperativa de crédito que mantiene registros digitales de todo. También me dijo algo que no había considerado. El oficial de préstamos que había procesado la solicitud, un hombre llamado Kevin Brooks, había omitido el protocolo estándar de verificación de identidad, sin confirmación en persona, sin videollamada, solo la palabra de Richard y una firma fotocopiada. Tenemos más que suficiente, dijo Olivia. Ahora,
¿Cuándo quieres mudarte? Día 12. Ese fue el tiempo que pasó desde el momento en que descubrí el gravamen falsificado hasta el momento en que salí de 147 Maplewood Drive con 3 cajas de cartón, una bolsa de lona y un plan. Había firmado un contrato de arrendamiento 3 días antes para un apartamento tipo estudio a 8 minutos de distancia, 900 pies cuadrados, limpio, tranquilo, 1,100 al mes. Lo firmé con el mismo bolígrafo que usaba para los pagos de la hipoteca. Y por primera vez, sentí que el dinero iba a un lugar que me pertenecía. El empaque tomó menos de 2 horas. 4 años en esa casa y toda mi vida cabía en 3 cajas y una bolsa. Ropa, computadora portátil, mi licencia de P en su marco, la pequeña caja de herramientas que había usado para arreglar de todo, desde el grifo de la cocina hasta la baranda del porche, una foto de mi abuela Margaret que guardaba en mi mesita de noche. Antes de irme, dejé un sobre blanco en la mesa de la cocina. Adentro, una fotocopia de la escritura de fideicomiso, mi nombre resaltado y una sola nota escrita a mano en papel blanco. Esta casa es mía. La hipoteca es mía. Todo lo demás está a punto de cambiar. Me fui en el auto a las 6:15 de la tarde. El arce en el patio delantero estaba empezando a cambiar. Los primeros bordes naranjas se asomaban entre el verde. No miré atrás. Richard encontró el sobre a las 7. Susan me contó más tarde lo que pasó. Lo abrió, leyó la copia de la escritura, leyó la nota y rompió el papel por la mitad. Luego dijo, «Está faroleando». No sabía que la copia de la escritura era solo una copia. El original estaba bajo llave en una caja de seguridad en mi banco, junto con cada pieza de documentación que Olivia había certificado. Rompió una fotocopia y pensó que había ganado. Lo dejé pensar que le quedaban 18 días. La primera semana después de irme, la familia Carter se instaló en mi casa como si la hubieran heredado. Jessica publicó una historia en Instagram desde la sala de estar, finalmente, una casa que se siente como un hogar. 187 visitas. Había reorganizado los muebles, colgado una corona en la puerta principal y colocado un tapete de bienvenida sobre el umbral que yo había pagado. Tyler cortó el césped por lo que estoy bastante segura de que fue la primera vez en su vida, y publicó una selfie con la leyenda, «Los deberes de papá comienzan temprano». Richard controlaba la narrativa de la forma en que controlaba todo, de manera decisiva y sin pruebas. Llamó al tío Mike. Llamó a la tía Karen. Llamó a su propia madre, Margaret. Su versión de los eventos, como luego reconstruí de múltiples fuentes, fue así: Emily se mudó. Quería su propio espacio. Una chica muy independiente. Ni mención del sótano. Ni mención del desalojo de mi habitación. Ni mención de la hipoteca falsificada. Solo un padre orgulloso cuya hija capaz había decidido extender sus alas. Mi madre me llamó una vez esa semana, no para preguntar cómo estaba, no para decir que me extrañaba. Llamó para preguntar, ¿pagaste la factura de electricidad antes de irte? Richard dice que las luces parpadean. Dejé que esa oración flotara en el silencio durante 3 segundos completos antes de responder. Mientras tanto, Olivia y yo estábamos trabajando en nuestra lista de verificación. La queja de fraude a Greenfield Credit Union, presentada. Las disputas formales con las 3 agencias de crédito, Experian, TransUnion, Equifax, enviadas con documentación de respaldo. Y la pieza final, el aviso de desalojo de 30 días, Notice to Quit, preparado y listo, dirigido a Richard Carter, Susan Carter, Tyler Carter y Jessica Carter. Bajo la ley de Massachusetts, los ocupantes sin un contrato de arrendamiento tienen derecho a un aviso por escrito de 30 días antes de que puedan comenzar los procedimientos de desalojo. Olivia programó al notificador judicial para el día 17. El mismo día de la jornada de puertas abiertas de Richard. 45 invitados. Una sincronización perfecta. Todo empezó con el sistema de calefacción. Al 5.º día después de que me fui, el termostato de la unidad principal falló. Una peculiaridad que había aprendido a arreglar yo misma reiniciando el disyuntor y recalibrando el sensor de temperatura. Tomaba 90 segundos si sabías lo que estabas haciendo. Richard no sabía lo que estaba haciendo. Llamó a una compañía de back.
Le cotizaron $2,800 por un diagnóstico y posible reemplazo de piezas. Richard no tenía $2,800. Día 7, llegó la factura de la electricidad. $340 por el mes, estándar para un invierno en Massachusetts con 4 adultos usando la calefacción todo el tiempo. La factura seguía a mi nombre porque la solicitud de transferencia que había enviado aún no se había procesado. Richard me llamó. ¿Cuándo vas a volver? La casa te necesita. No, te extrañamos. ¿No estás bien? La casa te necesita. Como si yo fuera parte de la plomería. No voy a volver, papá. Deberías contactar a la compañía de servicios directamente. La cuenta está a mi nombre y ya envié una solicitud de transferencia. ¿A qué te refieres con solicitud de transferencia? Me refiero a que las facturas estarán a tu nombre a partir del mes que viene. O a nombre de quien quieras. 10 segundos de silencio. Luego colgó sin decir otra palabra. Esa noche, Jessica me envió un mensaje de texto. Todavía lo tengo. Palabra por palabra, esto es realmente egoísta de tu parte en este momento. Doy a luz en 8 semanas. ¿Egoísta? Esa palabra. Es notable cuán precisamente la palabra, egoísta, se traduce como, inconveniente para mí. Había pagado $147,000 a esa casa en 4 años. Había calentado el sótano a mis expensas para que la casa estuviera cómoda. Había reemplazado el techo para que la lluvia no los tocara. Y la primera vez que me detuve, la primerísima vez, yo no era útil. Era egoísta. No respondí al mensaje. Algunas oraciones no merecen audiencia. Mi madre llamó a las 9 de un miércoles por la noche. Estaba llorando. Ese tipo de llanto practicado y medido que sube y baja a intervalos convenientes. El tipo que suena a dolor pero funciona como una palanca. Tu padre está estresado. Su espalda está peor. Sabes que no puede manejar la casa solo. Mamá, yo mantuve esa casa sola durante 4 años. Papá estuvo allí todo el tiempo. Eso es diferente. Tú eres joven. Eres fuerte. También soy la persona cuya firma fue falsificada en una hipoteca de $95,000. ¿Querías hablar de eso? El llanto se detuvo. No disminuyó gradualmente. Se detuvo como si alguien hubiera presionado pausa en una grabación. Un largo silencio. Luego, muy en voz baja, tu padre dijo que era para la familia. Fue por la deuda de la tarjeta de crédito de Tyler. Tengo los registros bancarios, mamá. $38,000 a su tarjeta. $22,000 para un auto. Tú personalmente retiraste $15,000 en efectivo en 3 visitas. ¿Quieres que te lea las fechas? Vas a destrozar a esta familia. La familia fue destrozada la noche que pusiste 3 cajas de cartón afuera de la puerta de mi habitación. Ella colgó. Me senté sola en mi estudio esa noche con la hoja de comparación que Olivia había impreso, mi firma real a la izquierda, la falsificación a la derecha. Y me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si había una versión de esto en la que todos salían ilesos, si hacer lo correcto y ser amable eran la misma cosa. Luego volví a mirar la falsificación. La letra de mi madre en la línea del testigo. Tinta verde. El mismo bolígrafo que usaba para escribir listas de compras, tarjetas de cumpleaños y las notas que metía en mi lonchera en 4º grado. Que tengas un gran día, cariño. No, no estaba siendo demasiado dura. Por fin estaba viendo claro. ¿Alguna vez alguien a quien amas ha usado tu propia lealtad como arma en tu contra? Me gustaría escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. Podrías ayudar a alguien más a darse cuenta de que no está solo. Tyler se presentó en mi apartamento sin avisar un jueves por la tarde. Ni una llamada, ni un texto, solo 3 golpes secos en una puerta de la que no tenía por qué conocer la dirección, aunque sospecho que mi madre se la dio. Revisé la transmisión de vídeo desde la cámara Ring que Olivia me había aconsejado instalar la semana anterior. Tyler estaba parado en el pasillo, con la mandíbula tensa, abriendo y cerrando los puños a los costados.
Abrí la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo, Emily? Papá dice que estás amenazando con echarnos. No estoy amenazando nada. Estoy ejerciendo mis derechos legales como propietaria. ¿Propietaria? Se rió. Un sonido corto y feo. ¿Crees que un pedazo de papel te hace mejor que a la familia? Ese pedazo de papel es una escritura de propiedad. Y otro pedazo de papel, el que tú y papá falsificaron, es un delito federal. La risa murió. Su expresión cambió, no a remordimiento, sino a cálculo. Había visto a Tyler vender autos durante años. Sabía exactamente cuándo cambiaba el discurso. Mira, su voz se suavizó. Podemos resolver esto. Jessica da a luz en 8 semanas. No le puedes hacer esto a ella. No le estoy haciendo nada a Jessica. Estoy deshaciendo lo que me hicieron a mí. Si sigues adelante con esto, nunca verás a tu sobrina o sobrino. Las palabras aterrizaron, pero no se pegaron de la manera que él pretendía. Estaba usando a un niño por nacer, como moneda de cambio. De la misma manera que Richard usó a la familia como justificación para el robo. Esa es tu elección, Tyler, no la mía. Se fue y dio un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el marco. La cámara Ring lo capturó todo. Su rostro, su voz, su amenaza, la marca de tiempo, 7:42 de la tarde. Olivia tendría las imágenes por la mañana. Algunas personas construyen muros con ladrillos. Yo estaba construyendo los míos con evidencias. Puede que Richard Carter no fuera bueno con el dinero, pero era un maestro con el teléfono. A las 48 horas de la visita de Tyler, mi padre había llamado a cada rama del árbol genealógico. Al tío Mike en Chicopee. A la tía Karen en Holyoke. A mi abuela Margaret, de 82 años, en su apartamento de vida asistida en Northampton. A primos con los que no había hablado desde Acción de Gracias hace 3 años. A todos los llamó y a todos les contó la misma historia. Emily abandonó a su familia. Emily amenaza con dejar a su cuñada embarazada en la calle. Emily ha cambiado. Los mensajes comenzaron a llegar como un ataque coordinado. Tío Mike, piensa en lo que estás haciendo, niña. Un primo que apenas conocía, la familia es lo primero, Emily, siempre. La tía Karen llamó directamente, con voz fría, tu abuela está llorando. Espero que estés contenta. Intenté explicarle a Karen sobre la hipoteca falsificada, los $95,000, los registros bancarios, la firma que no era mía. No me creo eso, dijo. Richard nunca lo haría. Esa oración, Richard nunca lo haría, era la base de toda la estrategia de mi padre. Había pasado 58 años construyendo una reputación como el patriarca confiable. El hombre que aparecía en las barbacoas con una caja de cerveza y un apretón de manos firme. El hombre que llamaba a su madre todos los domingos. Había invertido décadas en esa imagen. Y ahora la estaba cobrando para enterrarme a mí. Y estaba funcionando. En el tribunal de la opinión familiar, yo era culpable sin juicio. Llamé a Olivia y le conté todo. Escuchó, y luego dijo algo que cayó como un ancla: no luches contra la narrativa. Deja que los documentos hablen. Y lo harán en el momento adecuado. Echó un vistazo al calendario en su escritorio. La jornada de puertas abiertas, Open House, cuando todos estén allí. 45 personas. El público perfecto. Tragué saliva. Eso es en 5 días. Entonces tenemos 5 días para prepararnos. El día 14, la carta llegó a la oficina de Olivia con el membrete de Greenfield Credit Union. Me llamó al trabajo. ¿Vas a querer venir? Conduje a su oficina durante mi hora de almuerzo. Ya había puesto la carta en su escritorio, girada para que yo la leyera. El párrafo clave era el tercero, y recordaré el lenguaje por el resto de mi vida. Tras una revisión de cumplimiento interno, la firma en el anexo de la escritura de fideicomiso fechado, censurado, no coincide con la firma autenticada en el archivo de la propietaria, Emily A. Carter. El préstamo asociado ha sido suspendido pendiente de una investigación mayor. Suspendido. No resuelto, aún no,
pero suspendido. El gravamen no sería reportado a las agencias de crédito. Mi puntuación de 761 estaba a salvo por ahora. Olivia continuó, el oficial de préstamos que procesó la solicitud, Kevin Brooks, fue puesto en licencia administrativa con efecto inmediato. El equipo de cumplimiento del banco detectó múltiples violaciones de procedimientos, siendo la más crítica la ausencia de verificación de identidad en persona. Brooks había admitido más tarde en una entrevista interna que Richard Carter era un cliente habitual que le había invitado a unas cervezas un par de veces y le había dicho que la dueña de la propiedad estaba fuera de la ciudad, pero totalmente al tanto de la transacción. Cervezas. Mi padre había intercambiado mi identidad financiera por cervezas. El gravamen será eliminado del registro de tu propiedad dentro de los próximos 30 días, dijo Olivia. Pero más importante aún, el banco ahora tiene un interés institucional en cooperar con nosotros. Procesaron un préstamo fraudulento por la negligencia de un empleado. No quieren una demanda. Por primera vez en 2 semanas, sentí que algo se aflojaba detrás de mi esternón. Una presión que no me había dado cuenta de que estaba allí porque llevaba mucho tiempo. Pero aún estaba la casa. Aún había 4 personas viviendo en mi propiedad que creían haber ganado. El notificador, dije. Día 17. Sigue en pie. Olivia asintió. Sigue en pie. El nombre del notificador judicial era Frank. Nunca supe su apellido. Tenía unos 40 años, corpulento como alguien que jugó fútbol en la universidad y nunca paró del todo. Y tenía la calma profesional y en blanco de un hombre que se dedica a darle malas noticias a la gente. Día 15, 2 de la tarde. Una tarde clara de miércoles. Frank caminó por el sendero principal de 147 Maplewood Drive, pasó por el nuevo tapete de bienvenida de Jessica y golpeó 3 veces. Richard abrió la puerta. Frank le entregó el aviso de desalojo, una notificación formal de desalojo de 30 días emitida por la dueña de la propiedad, yo, en conformidad con las leyes generales de Massachusetts, capítulo 186, sección 12. El documento nombraba a los 4 ocupantes, Richard Carter, Susan Carter, Tyler Carter y Jessica Carter. Declaraba en un inglés legal claro que tenían 30 días para desalojar la propiedad o enfrentarían un proceso formal de desalojo a través del Tribunal de Vivienda de Springfield. Según la declaración jurada del notificador judicial, que recibí esa noche, Richard leyó la primera página, levantó la vista, la volvió a leer y no dijo nada. La anotación de Frank decía, el destinatario pareció visiblemente afectado. Documento entregado exitosamente a las 2:07 de la tarde. Richard me llamó 11 minutos después. Por primera vez en mi vida, su voz no era de mando. Estaba quebrada. Nos estás desalojando. A tus propios padres. Falsificaste mi nombre en un préstamo de $95,000, papá. El banco lo confirmó. Tienes 30 días. Lo hice por la familia. Lo hiciste por la deuda de la tarjeta de crédito de Tyler. Tengo los registros de transacciones. Cada dólar, cada depósito, cada retiro en efectivo que hizo mamá. Eres una desagradecida. No terminó la oración. Colgó. Tyler llamó 4 minutos después de eso, ya gritando. Estás loca. Jessica da a luz en 6 semanas. ¿A dónde se supone que debemos ir? Ese ya no es mi problema para resolver, Tyler. Quedaban 2 días para la fiesta de Richard. 45 invitaciones enviadas, banquete encargado, sillas plegables organizadas en el patio trasero. No canceló. Le dijo a Susan, les demostraremos que todavía somos una familia. Emily es la que se fue. Todavía creía que controlaba la narrativa. Domingo, 1 de la tarde. El arce en el patio delantero de 147 Maplewood Drive se había vuelto completamente naranja, y debajo de él, Richard Carter había dispuesto mesas plegables, un banquete de una charcutería local, globos de helio rosados y blancos. Y 45 sillas en filas ordenadas como una congregación esperando un sermón. El evento fue presentado como Bienvenido Bebé Carter, una celebración por el hijo en camino de Tyler y Jessica, el primer nieto del linaje Carter. Richard había enviado recordatorios de texto el día anterior. Susan había horneado un pastel de limón.
Jessica llevaba un nuevo vestido premamá color lavanda y estaba sentada en una silla acolchada en la cabecera de la mesa principal como una invitada de honor en un banquete. La multitud llegó durante la primera hora. Tío Mike, con pantalones cortos caqui y un polo, cerca de la parrilla. Tía Karen, sosteniendo un regalo envuelto, con los labios apretados. La abuela Margaret, de 82 años, sentada en una silla de jardín acolchada que alguien le había traído específicamente para ella. Vecinos de Maplewood Drive, incluyendo a Barbara Hayes, quien estaba en el borde del patio con un vaso de limonada y una cara que decía que estaba allí para observar, no para celebrar. Compañeros de trabajo de Riverside Motors, amigos de Jessica del consultorio dental, primos segundos, y un par de personas que no pude identificar. Richard estaba en el centro de todo, con la camisa de vestir por dentro, las mangas arremangadas una vez en el puño. Levantó un vaso de plástico con limonada y ofreció un brindis. La familia Carter está creciendo. Esta casa, este hogar siempre se ha tratado de la familia. 45 personas aplaudieron. Jessica resplandecía. Tyler le puso el brazo alrededor. Susan sonreía desde detrás de la mesa de los pasteles, arreglando los platos. Nadie me mencionó. Richard les había dicho a todos los que preguntaban que no había podido venir, que estaba pasando por algunas cosas. Barbara Hayes dio un sorbo lento a su limonada y no dijo nada. Eran las 1:15. Yo estaba a 8 minutos de distancia, sentada en mi auto con una carpeta manila en el asiento del copiloto y un latido que podía sentir en mi garganta. Estacioné en la calle, 2 casas más abajo, y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Un blazer gris, pantalones de vestir negros, blusa blanca, la misma ropa que usaba para las reuniones de revisión de proyectos en el trabajo. El cabello recogido en un moño bajo, maquillaje mínimo. Parecía alguien que había venido a entregar un informe, porque eso es exactamente lo que estaba haciendo. La carpeta manila reposaba en mi regazo. Adentro, una copia certificada de la escritura de fideicomiso, la comparación de firmas, la mía a la izquierda, la falsificación a la derecha, la carta oficial de Greenfield Credit Union confirmando la suspensión del préstamo. Y fotocopias de los registros de transacciones mostrando a dónde había ido cada dólar de esos $95,000. Olivia había organizado las páginas en orden. Cada una tenía una pestaña. Caminé por la acera a las 2:15. La fiesta llevaba más de 1 hora en marcha. La gente estaba comiendo, riendo, deambulando por el patio. Unos niños se perseguían cerca de la cerca. Los globos se balanceaban con una brisa ligera. Richard me vio primero. Estaba cerca de los escalones del porche en medio de una conversación con un primo, y su expresión pasó por 3 etapas en unos 2 segundos, sorpresa, irritación, y algo más parecido al miedo de lo que jamás había visto en su rostro. Caminó rápido hacia mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en mi casa, papá. La que tiene mi nombre en la escritura. No hagas una escena. Yo no soy la que falsificó la firma de alguien en una solicitud de hipoteca. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, justo por encima del codo. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, pero sí lo suficiente para guiarme. Baja la voz. Una voz provino desde detrás de nosotros, clara y firme. Richard, quítale la mano de encima a esa chica. Barbara Hayes, de pie a 6 pies de distancia, todavía con la limonada en la mano y una expresión tan firme como el concreto fundido. Richard la soltó. Varias cabezas giraron, luego algunas más. Jessica apareció en la puerta, aún con la bolsa de regalo del baby shower en la mano. Me vio y su rostro perdió el color. ¿Por qué está ella aquí? 45 personas estaban observando ahora. Me paré en el porche, 3 escalones por encima del jardín, a la vista de todos los invitados, y no levanté la voz. No lo necesitaba. El silencio llega más lejos que los gritos cuando el público ya está escuchando. A la mayoría de ustedes se les dijo que me mudé porque quería mi propio espacio. Eso no es lo que pasó. Abrí la carpeta manila. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. La compré hace 4 años con un préstamo FHA. He pagado cada cuota de la hipoteca, $2,340 al mes,
48 meses, $112,320 en total. Mis padres contribuyeron con cero. Richard dio un paso al frente. Emily, detén esto. Hace 3 semanas descubrí que mi padre, con mi madre como testigo, falsificó mi firma en una solicitud de hipoteca de $95,000 en Greenfield Credit Union. Levanté la comparación de firmas. Esta es mi firma real. Señalé la columna de la izquierda. Y esta es la que está en la hipoteca. Señalé a la derecha. No son la misma. El banco lo confirmó por escrito. Levanté la carta de Greenfield. El préstamo ha sido suspendido. El banco está investigando. Levanté el resumen de transacciones. $38,000 fueron a la deuda de la tarjeta de crédito de Tyler. $22,000 a un concesionario de autos para su pago inicial. Mi madre retiró $15,000 en efectivo. $20,000 están sentados en la cuenta de ahorros de mi padre ahora mismo. Mis padres me robaron $95,000 falsificando mi nombre. El patio quedó en silencio. No el silencio cortés de una pausa entre brindis, sino el silencio asfixiante de 45 personas dándose cuenta de que estaban paradas dentro de la mentira de alguien más. La tía Karen dejó su vaso en la mesa. El tío Mike miró a Richard con una expresión que nunca le había visto. Entonces, Barbara Hayes habló lo suficientemente alto para que todos en el jardín la escucharan. He vivido en la casa de al lado por 11 años. Vi a esta chica cortar ese césped, pintar esas paredes, palear esa entrada sola, cada maldita vez. Y tuvieron el descaro de mandarla a dormir al sótano. Puse la carpeta sobre la baranda del porche. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque 45 personas merecen saber la verdad antes de felicitar a esta familia por crecer. Jessica se levantó de la silla acolchada lentamente, una mano en el reposabrazos, la otra en su barriga. Su rostro era del color de los platos de papel apilados en la mesa del banquete. Miró a Tyler de la forma en que uno miraría a un extraño que lleva puesta la ropa de su esposo. Dime que esto no es real. Tyler no se movió. Sus ojos estaban fijos en un punto en el suelo, en algún lugar entre sus zapatos y el borde del césped. Abrió la boca y luego la cerró. Tyler, la voz de Jessica subió una octava. Dime que los 38,000 no eran verdad. Dime que no usaste dinero robado para pagar tu deuda. Es complicado, y es. No es verdad. Dime que no es verdad. Su voz se quebró por el jardín como vidrio contra un azulejo. Un niño cerca de la cerca dejó de correr. El tío Mike bajó su plato. La abuela Margaret, sentada en su silla de jardín acolchada, se agarró a ambos reposabrazos y miró a su hijo con el tipo de quietud que precede a un veredicto. Richard lo intentó. Dio un paso adelante con los brazos abiertos. El patriarca reensamblando su escenario. Todos, esto es un asunto familiar. El tío Mike lo interrumpió. ¿Un asunto familiar? Falsificaste el nombre de tu hija, Richard. Eso no es un asunto de familia. Eso es un crimen. La tía Karen, la misma mujer que me había dicho que mi abuela estaba llorando por mi culpa, recogió el regalo de bebé envuelto que había traído, lo guardó de nuevo en su bolsa y se alejó de la mesa sin decir una palabra. Entonces Margaret habló. Su voz era fina por la edad, pero más dura que cualquier cosa que hubiera escuchado esa tarde. Richard, yo no te crié para ser un ladrón. Mamá. Siéntate y cállate. Richard se sentó en una silla plegable en medio de su propia fiesta frente a 45 personas. Se sentó y no dijo nada. Jessica entró a la casa. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. Uno por uno, los invitados comenzaron a recoger sus cosas. Nadie se llevó pastel sobrante. Nadie dijo felicidades. El open house había terminado. La casa era mía. Una hora después, el patio parecía las secuelas de algo cancelado a mitad de una frase. Las mesas plegables aún de pie, platos de papel atrapados en el césped, globos rosas y blancos atados al buzón, meciéndose con un viento que ya no tenía una fiesta debajo.
Me senté en mi auto en la acera, con el motor apagado, las manos en las rodillas. Había esperado sentir algo agudo. ¿Triunfo? Alivio. El chasquido limpio de la justicia siendo impartida. En lugar de eso, me sentía hueca, como si acabara de extraerme un diente que llevaba años pudriéndose. Necesario, correcto. Pero no se sentía nada bien. A través de la ventana frontal, podía ver a Richard sentado en la sala de estar, simplemente sentado. Susan estaba en la cocina. Podía ver su sombra moviéndose detrás de la cortina, limpiando la encimera, de la manera que siempre lo hacía cuando no sabía qué más hacer. Arriba, detrás de la puerta cerrada de la guardería que solía ser mi habitación, Jessica había dejado a Tyler encerrado afuera. Podía escucharlo incluso desde la acera. Su voz, amortiguada pero inconfundible. Me dijiste que obtuviste un bono. Un bono, Tyler. Me mentiste en la cara por 3 meses. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de que naciera el bebé? Después de que nos mudáramos a una casa que ni siquiera es nuestra. Un auto se detuvo detrás del mío. El tío Mike. Se bajó, caminó hacia mi ventana y se quedó allí un momento antes de hablar. Te debo una disculpa. Le creí a tu padre. No debí hacerlo. Gracias, tío Mike. Eso significa mucho. Él asintió una vez, volvió a subir a su auto y se fue. La tía Karen se fue sin detenerse, pero 48 horas después, me enviaría un mensaje de texto de 2 párrafos de largo, una disculpa que claramente reescribió varias veces. Encendí mi auto y me alejé de Maplewood Drive. Por el espejo retrovisor, los globos aún flotaban sobre el buzón, rosa y blanco contra un cielo gris, celebrando algo que ya no existía. Jessica llamó esa noche a las 9:30. Su voz era diferente a lo que esperaba. No estaba enojada, no estaba llorando, simplemente era plana. La voz de alguien a quien se le han acabado los sentimientos y ahora funciona con información. Necesito saberlo todo. Cada dólar, cada mentira. Dudé. Esta era la misma mujer que me había dicho que me fuera de mi propia casa, que había publicado mi dormitorio en Instagram como un trofeo, que me había llamado egoísta por no pagar la factura de luz en una propiedad que ella ocupaba gratis. Pero también tenía 7 meses de embarazo y acababa de descubrir que su esposo había financiado su vida con dinero robado. Sea lo que sea que fuera antes, ahora mismo, era alguien que merecía la verdad. Le envié los registros de las transacciones, todos. Hubo 15 minutos de silencio. Luego su nombre apareció en mi teléfono de nuevo. Los 22,000 para el auto. Me dijo que fue un descuento del concesionario. Dijo que se lo había ganado. Lo siento, Jessica. De verdad lo siento. No lo sientas. Yo soy la que te dijo que te fueras de tu propia casa. Una pausa lo suficientemente larga como para conducir a través de ella. No sabía que era tu casa. Richard me dijo que era una propiedad familiar heredada de tus abuelos. Eso fue lo que dijo. Pero nunca fue una propiedad familiar. La compré con mi propio dinero cuando tenía 25 años. Otro silencio, luego más suave, te debo una disculpa. Una de verdad. No ahora. No puedo ahora mismo, pero te debo una. Antes de colgar, me dijo algo que no sabía. Tyler también le debía $7,000, dinero que ella le había prestado antes de la boda. Dinero que él había jurado devolver después de que naciera el bebé. Estaba empezando a ver el patrón que a mí me había costado 4 años aprender. Sus últimas palabras: llamaré a mi mamá mañana. No voy a criar a este bebé en una casa construida sobre mentiras. Mantuvo su palabra. A la semana siguiente de la fiesta, la familia Carter se desmoronó como un edificio al que le han quitado un muro de carga. Y yo lo sabría. Soy ingeniera. Sé exactamente qué pasa cuando quitas la cosa que sostenía todo. Jessica se mudó a la casa de su madre en Worcester, a 1 hora y media hacia el este. Tyler la llamó 14 veces el primer día. No respondió a ninguna. Al tercer día, su estado de Facebook cambió de casada a en blanco. No, soltera, no, es complicado,
simplemente en blanco, lo cual de alguna manera se sentía más fuerte que cualquiera de los dos. Tyler perdió su equilibrio sin Jessica, sin la narrativa del bebé en camino. Era solo un hombre de 33 años durmiendo en el sofá de la casa de su hermana. Excepto que no era la casa de su hermana. Era solo su hermana. Richard, por primera vez en la memoria de Tyler, se volvió contra él. Si no hubieras tenido tanta deuda, nada de esto habría pasado. Niño de oro, te presento el lado frío del altar. El propio Richard se estaba desmoronando de formas más lentas y silenciosas. Canceló su juego de póker semanal por primera vez en 12 años. Les dijo a sus amigos cosas de familia. Pero 2 de los hombres de ese grupo habían estado en la fiesta. Ya lo sabían. Las llamadas que Richard solía recibir de primos comprobando cómo estaba, de amigos invitándolo a comer, se redujeron a un goteo. El tío Mike no llamó en absoluto. Margaret, su propia madre, no devolvió sus llamadas durante 3 días seguidos. Susan me llamó una vez al día, todos los días. El mismo guión, la misma cadencia, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. Y todos los días, le daba la misma respuesta, no hay nada que arreglar, mamá. Solo queda lo que pasa después. El viernes, llegó una carta a 147 Maplewood Drive de Greenfield Credit Union. Una solicitud formal para que Richard y Susan se presentaran en persona en la sucursal para discutir el asunto. El banco ahora tenía sus propios problemas, y Richard se estaba quedando sin personas dispuestas a creer su versión de la historia. El Internet no es amable con los secretos. Es aún menos amable cuando el secreto involucra baby showers e hipotecas robadas. Jessica borró la publicación de Instagram. La familia siempre hace espacio para la próxima generación, la de los 212 me gusta y el corazón rosa. La borró, pero las capturas de pantalla viven para siempre. Y en un día, una amiga suya del consultorio dental publicó un estado críptico en Facebook: imagínate descubrir que la casa que pensabas que era un regalo en realidad es propiedad robada. Algunas familias. Emoji de bandera roja. 89 comentarios, 340 reacciones. Jessica no fue nombrada. No necesitaba serlo. La gente que sabía, lo sabía. En Maplewood Drive, la red de susurros operaba a la velocidad de un callejón sin salida. Barbara Hayes no chismeaba. No estaba en su naturaleza. Pero cuando los vecinos preguntaban, ella les daba una oración: vi a esa chica construir este hogar con sus propias 2 manos. Deberían preguntarle a Richard qué construyó él. Era el tipo de frase que no necesitaba seguimiento. La gente llenaba el resto por sí misma. En Riverside Motors, 2 de los compañeros de trabajo de Tyler habían estado en la fiesta. Habían visto los documentos, escuchado a Jessica gritar, visto cómo su propia madre mandaba a sentar a Richard. Uno de ellos le preguntó a Tyler el lunes por la mañana: oye, ¿no era esa la casa de tu hermana? Tyler no respondió. Pidió 3 días de permiso personal. Su gerente lo aprobó sin hacer preguntas. Algunos silencios son más fuertes que las explicaciones. La tía Karen me envió un mensaje de texto el segundo martes. Era más largo de lo que esperaba y más honesto de lo que merecía de alguien que me había dicho que mi abuela lloraba por mi culpa. Emily, lo siento. Debí haberte escuchado antes de juzgarte. Siempre me pregunté cómo Tyler se podía permitir ese auto nuevo. Ahora lo sé. Espero que puedas perdonarme con el tiempo. No respondí de inmediato, pero guardé el mensaje. Algunas disculpas necesitan reposar antes de saber cuánto pesan. Día 30. El aviso de desalojo expiró un martes por la mañana. Sin extensiones, sin negociaciones, sin llamadas de último minuto que cambiaran nada. Olivia envió una carta formal final a la casa. Si todos los ocupantes no habían desalojado al final del día, solicitaríamos un desalojo ordenado por la corte a través del Tribunal de Vivienda de Springfield. La carta estaba dirigida a Richard. Llegó por correo certificado. Él firmó por ella. Esa firma, al menos, era la suya propia. Richard me llamó esa tarde. Su voz era diferente. No estaba enojada, ni mandona, ni siquiera era la versión quebrada de semanas atrás.
Era plana, agotada. La voz de un hombre que se ha quedado sin personas a las que culpar y aún no ha aprendido a mirarse en un espejo. ¿A dónde se supone que vayamos, Emily? Ya he investigado eso por ti. Hay 2 apartamentos disponibles en ELM Street. De 1,200 y 1,400 al mes. Tu cheque de discapacidad cubre el alquiler. Mamá puede postularse para trabajo a medio tiempo. Ese es su punto de partida. Silencio. No te estoy echando con nada, papá. Te estoy diciendo que no puedes vivir en una casa que me robaste. Hay una diferencia. Yo no robé. Sí, lo hiciste. Más silencio entonces. De acuerdo. Eso fue todo. Una palabra. La palabra más pequeña y más pesada que alguna vez me había dicho. Susan empezó a empacar a la mañana siguiente. Richard se sentó en su sillón reclinable y observó. Tyler, que ya se había mudado con un amigo 2 semanas antes, pasó a recoger lo último de sus cosas. Llevó 2 cajas a su auto sin hacer contacto visual con nadie. Día 33. Richard y Susan se mudaron al apartamento de $1,200 en ELM Street. Una habitación, a nivel de la calle, una fracción del espacio que habían ocupado gratis en mi casa. Richard no dijo una palabra al girar la llave en la cerradura por última vez. Susan se demoró en la puerta de entrada, miró la casa y luego me miró a mí, que estaba de pie junto a mi auto. Asintió de forma pequeña, lenta, y caminó hacia el lado del copiloto de la camioneta de Richard. Le entregué a mi padre 2 anuncios de apartamentos porque no podía entregarle nada. Incluso después de todo, no podía ser lo que él era para mí. Las secuelas legales fueron más silenciosas que las personales, pero no menos definitivas. Greenfield Credit Union completó su investigación interna 6 semanas después de la fiesta. El resultado, el préstamo de $95,000 fue anulado en su totalidad. El gravamen sobre 147 Maplewood Drive fue eliminado de todos los registros de propiedad. La entrada fraudulenta en mi archivo de crédito fue borrada a través de disputas formales con Experian, TransUnion y Equifax. Mi puntuación, que nunca había caído realmente gracias a la acción preventiva de Olivia, subió de 761 a 774 una vez que se reflejó la eliminación del gravamen. Kevin Brooks, el oficial de préstamos que había procesado la solicitud confiando en la palabra de Richard y un par de cervezas, fue despedido. El banco me envió una carta formal de disculpa y me ofreció una compensación de buena voluntad de $5,000. Rechacé el dinero. En su lugar, pedí un compromiso por escrito de que Greenfield implementaría una verificación de identidad obligatoria en persona para todas las futuras solicitudes de hipoteca. Aceptaron. Olivia hizo notariar el compromiso. La pregunta más difícil vino después: cargos criminales. Olivia lo expuso claramente. Lo que Richard y Susan habían hecho, falsificar una firma en un instrumento financiero, constituía falsificación según las leyes generales de Massachusetts, capítulo 267, sección 1. Lo que Tyler había hecho, recibir ingresos a sabiendas, era fraude. Yo tenía legitimidad para presentar una denuncia penal. Elegí no hacerlo, no porque no lo merecieran, sino porque no quería pasar 2 años en tribunales revisando lo peor que mi familia me había hecho. Ya había ganado. Tenía mi casa, mi crédito y mi nombre de vuelta. No necesitaba una condena para saber que yo tenía razón. Pero Olivia le envió a Richard una carta final: la señora Carter ha elegido no presentar cargos criminales en este momento. Esta decisión es una cortesía, no un derecho. Cualquier uso no autorizado futuro de la identidad o propiedad de la señora Carter será remitido directamente a las autoridades policiales. Susan me dijo más tarde que Richard leyó esa carta 2 veces, la dobló y la guardó en un cajón. Nunca volvió a mencionarla. Algunas advertencias no necesitan ser ruidosas. Solo necesitan ser permanentes. 2 meses después de la fiesta, me senté a la mesa de la cocina en el apartamento tipo estudio, el que había alquilado como un escape temporal, y escribí un correo electrónico. No a Olivia, no al banco, a mi familia. A los 3, Richard, Susan, Tyler. Me tomó 4 horas hacerlo bien.
No porque el lenguaje fuera complicado, sino porque quería que cada palabra fuera un muro con una puerta adentro. Lo suficientemente firme para protegerme. Lo suficientemente abierto para demostrar que no era como ellos. El correo tenía 3 secciones. La primera era financiera: no proporcionaré apoyo financiero para alquiler, servicios públicos ni gastos personales. Si necesitan asistencia, puedo derivarlos a recursos comunitarios en Springfield. La segunda era sobre el contacto: estoy abierta a la comunicación, pero solo bajo condiciones específicas. Sin lenguaje de culpa, sin exigencias y sin hablar de la casa o la hipoteca. Si se cruzan estos límites, detendré el contacto durante 90 días. La tercera era sobre el futuro: si y cuando la confianza se reconstruya a través de un cambio consistente y demostrado a lo largo del tiempo, no a través de palabras, estoy abierta a tener una relación. Pero será en términos diferentes a los de antes. Lo leí 6 veces. Luego presioné enviar. Richard nunca respondió. Ni una palabra. Ni entonces. Ni desde entonces. Susan respondió 2 días después: lo entiendo. Lo siento, Emily. Realmente lo siento. Tyler respondió 2 semanas después que ella. 4 palabras: lo entiendo. Lo cual era o crecimiento o fatiga. No supe distinguirlo y decidí que no importaba. Había pasado 4 años preguntándome si estaba siendo demasiado dura, demasiado fría, exagerada. Pero escribir ese correo, presentarlo en lenguaje llano, establecer términos que pudiera señalar, fue la primera vez que sentí que estaba siendo exactamente suficiente. ¿Alguna vez has tenido que trazar un límite con alguien que amas? No con ira, sino con un documento. ¿Cómo se sintió? Cuéntamelo en los comentarios. Es posible que te des cuenta de que no eres el único sosteniendo ese bolígrafo. 3 meses después de la fiesta, Jessica dio a luz a una niña, 7 libras 4 onzas. Chloe Grace Carter, nacida en un hospital en Worcester cerca de la casa de la madre de Jessica, en una sala de partos a la que Tyler no fue invitado. Jessica me envió una foto a la mañana siguiente. Un rostro diminuto envuelto en una manta blanca, los ojos cerrados, un puño en miniatura acurrucado contra su mejilla. Debajo de la foto, un mensaje más largo que cualquiera que Jessica me hubiera enviado jamás. Emily, te dije cosas terribles en una casa que nunca tuve derecho a reclamar. Estaba equivocada. Me dijeron cosas que no eran verdad, y elegí creerlas porque era más fácil. Eso es culpa mía. No me debes nada. Pero si alguna vez quieres conocer a Chloe, ella tiene tus ojos. De verdad. La puerta está abierta. Sin presión, sin línea de tiempo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego lloré. Por primera vez desde que me fui de Maplewood Drive, lloré. No de tristeza, no de ira, sino del alivio particular de algo que se afloja dentro de tu pecho que habías olvidado que estaba apretado. Respondí: gracias, Jessica. Eso significa más de lo que sabes. Me gustaría conocer a Chloe cuando sea el momento adecuado. Jessica había presentado una solicitud de separación en el Tribunal Sucesorio del Condado de Worcester. No iba a volver con Tyler. Más tarde me dijo, en una conversación que no esperaba tener, que los $7,000 que Tyler todavía le debía eran la más pequeña de sus deudas. Tyler me llamó una vez después de que nació Chloe. Preguntó si podía llevar a la bebé a verme algún día. Dije que sí, pero en una cafetería de la ciudad, no en mi casa. Espacio público, territorio neutral. Un límite que no necesitaba explicar. Y él no intentó presionar. El perdón no es un interruptor. Es un grifo. Y yo controlo el flujo. 6 meses después de la fiesta, volví a mudarme a 147 Maplewood Drive. Mi casa, mi nombre en la escritura, mi mano en el pomo de la puerta, mi llave en la cerradura. Volví a pintar cada habitación, colores nuevos. No para borrar nada, sino porque me había ganado el derecho a elegir. Gris suave en el dormitorio, blanco cálido en la cocina. El sótano obtuvo un piso adecuado, una barrera de vapor e iluminación empotrada. No quería volver a ver concreto desnudo nunca más.
Bárbara Hayes vino la primera tarde con una planta de lavanda en maceta, la puso en la baranda del porche, me apretó la mano y dijo, «Bienvenida a casa, cariño». De verdad, esta vez. En el trabajo, llegó el ascenso que había estado persiguiendo. Ingeniera senior de proyectos. Salario, $104,000 al año. Firmé la carta de oferta en el mismo escritorio donde vi por primera vez la alerta de monitoreo de crédito que inició todo esto. Empecé a escribir. No informes, palabras. Primero un blog, ensayos personales sobre sistemas familiares, sobre el costo de ser, la confiable, sobre lo que sucede cuando dejas de subsidiar a las personas que han confundido tu trabajo con tu amor. La primera publicación, La prueba del sótano, como supe que era hora de irme, fue compartida 4,200 veces en su primer mes. Una pequeña editorial en Boston, Arborline Press, se puso en contacto. Querían un libro. Firmé el contrato para el título lleva mi nombre, Cómo recuperar tu vida de la familia que te quita demasiado. Fecha de publicación, 8 meses. Richard y Susan viven en Elm Street. Él llama una vez al mes. Las llamadas son cortas, incómodas y carentes de demandas. Eso en sí mismo es progreso. Tyler trabaja en un concesionario en Chicopee y ve a Chloe cada 2 semanas. Está más callado ahora. Si eso es crecimiento o agotamiento, no estoy segura. He dejado de necesitar saberlo. Conocí a Chloe en una cafetería un martes por la tarde. Tenía 3 meses, dormida en su portabebés. Tyler me la entregó y la sostuve. Cálida, imposiblemente pequeña, y pensé, no perdí a una familia. Perdí una versión de familia que nunca fue real y construí algo mejor en su lugar. La casa ahora es silenciosa, pero es un tipo diferente de silencio. No el silencio de ser ignorada, sino la paz de tener el control. Esa es mi historia. La compartí no porque esté enojada. No lo estoy. Ya no. Sino porque sé que hay alguien ahí fuera acostado en su propio sótano ahora mismo, pagando por una casa en la que no le permiten vivir, preguntándose si es el problema. Tú no eres el problema. Nunca fuiste el problema. Y el momento en que decides dejar de financiar la mentira, ese es el momento en que tu vida realmente comienza.